En el Summer Latin America 2024, Francisco Barbosa, exfiscal general, destaca las complejidades de invertir en la región, entre otros temas de interés. A continuación, su intervención durante el evento. Guaidó, pero aquí como estamos hablando de temas de futuro, no tuvimos al expresidente, pero quizás tenemos a un futuro presidente. Puede ser. Bueno, lo dejamos para otra. Pues yo creo que sí, todos conocemos al fiscal no solamente por su labor como fiscal general de Colombia, del 20 al 24, sino también como ex asesor presidencial del presidente Duque en temas de asuntos internacionales, y ahora está con nosotros como fellow aquí en el Centro Adam Smith. Así que, fiscal, muchísimas gracias por compartir esta media hora con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a comenzar con un tema que creo que es súper importante para los Estados Unidos, pero también para la América Latina. Hoy día el país, Estados Unidos, como otros países, está sumamente polarizado. Hay pocos temas en el que el Partido Republicano y el Partido Demócrata se ponen de acuerdo. Uno de esos pocos temas es el tema de China. Por muchos años, de ambas partes, la idea era que si nos acercamos más al mundo chino, si las empresas americanas se iban a China, iba a ser una situación positiva para los empresarios, que podían conseguir una mano de obra más barata, pero también para el país. Si acercábamos a China más al sistema occidental, iban a parecerse un poquito más a nosotros. En cuanto a democracia, en cuanto a libre mercado, vimos que no funcionó. Y hoy día hay un gran esfuerzo de parte del gobierno para incentivar a las empresas americanas a que regresen, idealmente a Estados Unidos, pero si no se puede, por la mano de obra, por otros temas regulatorios, que se vengan al vecindario. El famoso nearshoring es una gran oportunidad para que empresas que se fueron a China regresen al hemisferio occidental. Y cuando hablo de este tema con empresarios americanos, uno de los temas que usualmente sacan a relieve es la falta de seguridad jurídica y en muchos casos la falta de seguridad física, ¿no? El miedo que tienen en invertir en la América Latina por miedo precisamente a que llegue un gobierno, lo que le denominan muchas veces repúblicas bananeras, que estas repúblicas bananeras le quiten todas las protecciones que debe tener un sistema para asegurarse que un empresario tenga seguridad jurídica. ¿Qué está pasando en Latinoamérica con el tema de seguridad jurídica? ¿Cómo podemos incentivar a un empresario americano a que invierta en Latinoamérica cuando lo que oye en las noticias es que precisamente falta seguridad jurídica y en muchos casos hasta seguridad física? Bueno, muchas gracias por esta invitación a este segundo Summit sobre Latinoamérica. Es un placer estar acá. Yo creo que uno puede abordar esto en dos partes. Una primera parte es que en medio de esa discusión de si las empresas norteamericanas tenían que ir a China o tenían que trabajar con China, China entró a Latinoamérica. Y entró a Latinoamérica con 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares en inversiones. Hoy están más de 300.000 millones de dólares en inversiones en la región, independientemente de las condiciones ideológicas de cada país. Es decir, es una inversión no por principios, sino simple y llanamente por mero interés económico. Y eso es un tema importante desde el punto de vista de geopolítica. Entonces, mientras se discute mucho sobre si se invierte o no se invierte y si se ponen los recursos o no se ponen los recursos, rápidamente China ya está copando los mercados. Y lo vi, por ejemplo, en mi calidad de fiscal, exfiscal general de Colombia, cuando viajando, por ejemplo, a Salvador, pregunté que quién estaba haciendo toda la renovación urbana del centro de San Salvador y me dijeron que era una empresa china y esa empresa china es la misma que estaba haciendo renovación urbana en Caracas. Y cuando uno pregunta la línea ideológica de Caracas o la línea ideológica de El Salvador es completamente opuesta. Es decir, hay unas inversiones que evidentemente están llegando y eso es una realidad. Y creo que ahí es donde es necesario entender exactamente cuál va a ser el rol de las empresas que se quieren, americanas, en la región, porque es muy importante. Dos, yo creo que la seguridad jurídica es trascendental. Estamos viviendo momentos muy difíciles en la región desde el punto de vista de hasta qué punto yo puedo poner las inversiones dentro de unos regímenes en donde posiblemente puede haber atropellos. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Colombia ya recientemente.
en donde evidentemente las instituciones y una valoración que deben hacer los empresarios y los inversionistas es no solamente mirar quién está al frente del poder, sino qué tan fuertes son las instituciones de un país. En este momento, por ejemplo, países necesariamente hay presidentes que tienen una actitud que generan desconfianza en los inversionistas, pero si existen instituciones aún sólidas, pues evidentemente hay una mejor proyección para poder mantener esas inversiones dentro del país. Esa es como la visión que yo podría decir. ¿Cómo ves las instituciones en Colombia en este momento? Yo creo que las instituciones en Colombia en este momento están resistiendo. Es muy importante la rama judicial de los poderes públicos en nuestro país, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación, que garantice el equilibrio de poderes dentro de una sociedad. Nosotros lo vimos en el caso en Venezuela, por ejemplo, donde básicamente la manera en que uno atropella un régimen básicamente es desapareciendo el control judicial, utilizando el control judicial para poder romper las hegemonías o las lógicas que se pueden dar en una democracia. Entonces, yo creo que las instituciones hoy están en Colombia a prueba. Tenemos un paciente que está enfermo, si uno podría decirlo en términos médicos, no ha entrado a una unidad de cuidados intensivos, podría entrar, pero por lo pronto esperemos a ver cuál es el desarrollo en este próximo año, que va a ser tan importante para ver si Colombia aguanta o no aguanta. Tú fuiste el presidente de la Asociación Iberoamericana de Fiscales, ¿no? Asociación que agrupa a todos los fiscales generales de Iberoamérica. ¿Qué país, en cuanto a la fiscalía, en cuanto a esa separación de poderes, qué país en la América Latina lo está haciendo particularmente bien? ¿Qué ejemplos puedes dar de un país que tenga ese balance de manera correcta? Yo creo que un caso que me parece interesante resaltar es el caso chileno, en donde en principio existió una gran preocupación por la llegada de una persona que no tenía la preparación para ser presidente de un país. Ni siquiera tenía título universitario y además estaba enfrentado a una serie de circunstancias que preocupaba, digamos, a los inversionistas y a las personas en Chile, pero las instituciones en Chile han sido mucho más fuertes para poder compensar también esto y se ha venido generando una serie de respeto a los acuerdos dentro de una democracia. Evidentemente hay otros países donde uno podría ver una proyección, lo que estamos esperando todos para ver qué es lo que está ocurriendo con el caso del presidente Milei en Argentina, que yo creo que ya estamos viendo una reacción dentro de la economía argentina, sobre todo con la reducción de gasto público, de un gasto público que básicamente es un gasto público que genera corrupción, porque parte de las discusiones que se generan en América Latina no está qué gasto público se utiliza para resolver los problemas de inequidad social en donde tenemos tasas de, por ejemplo, de informalidad económica como Colombia o como Argentina en casi un 60%, sino al mismo tiempo que tanto gasto público se destina a la corrupción que termina generando mayor pobreza en nuestras regiones. Y eso es un factor, digamos, trascendental dentro de lo que podríamos ver. Pero yo creo que el caso chileno es un caso que podríamos verlo como interesante y esperemos que países como Colombia, países como, Paraguay es un buen ejemplo donde ha habido una cierta estabilidad democrática y esa estabilidad democrática, más que estabilidad democrática, no solamente cabe la estabilidad democrática, es entender que cuando se elige un presidente llega con unas ideologías, pero queda inserto dentro de un orden político. Es decir, uno podría ser una persona de izquierda o de derecha, pero tiene que entender que hay un orden político marcado por la Constitución, donde hay unas reglas y donde tiene, como yo decía, que a veces uno ser completamente consciente de que no puede entrar a romper un orden existente, porque básicamente existen unos prejuicios contra el empresariado, contra los industriales o contra ciertos sectores de la población, lo que genera evidentemente desconfianza. En la figura del fiscal general en Latinoamérica, en casi todos los casos, es muy diferente a la figura del fiscal general en Estados Unidos. En Estados Unidos, el fiscal general es el ministro de Justicia, una sola figura. En Latinoamérica no. En Latinoamérica el fiscal general es una figura independiente. ¿Quién lo tiene correcto?
Estados Unidos o Latinoamérica. Yo creo que aquí está mal hecha la estructura dentro de este país. Y me lo dijo el mismo fiscal general de los Estados Unidos actual, que cuando le expliqué cómo funcionamos nosotros, me dijo que él soñaría con tener un sistema como el nuestro. Porque es que es muy difícil uno tener que investigar hechos de corrupción cuando tiene que sentarse en el gabinete del gobierno. Es necesario, sobre todo, que surja dentro de los marcos de estas figuras que son tan importantes en América, en Colombia, por lo menos, la figura del fiscal general es tremendamente importante, es un cargo que es postulado por el presidente, tres personas, pero la Corte Suprema de Justicia del país escoge una de esas personas y lo hace parte de la rama judicial con las mismas responsabilidades de un magistrado de alta corte. Entonces, yo creo que es interesante mantener esto como un equilibrio de poderes dentro de los países. En algunos casos, y es paradójico, en algunos casos ha servido para defender la democracia y en otros casos en la región también ha servido para desarticular también el poder político o presidencial. Luego, todo depende de la manera como se mire el entorno, pero vuelvo y repito, si los funcionarios están conforme a lo que les dice su cargo en la Constitución y en la ley, generan confianza. Y la confianza, y vuelvo a la primera pregunta de la seguridad jurídica, la confianza se genera evidentemente si las instituciones están funcionando. Si la gente siente que está entrando en un ambiente en el cual existe seguridad jurídica, garantía para los inversionistas, confianza, libertad, pues evidentemente estamos en un escenario donde la gente encuentra el mejor ecosistema para la inversión. Y a pesar de ser parte de la rama judicial, es una figura netamente política. A ti te ha criticado por enfrentarte directo contra el presidente Petro y hablar, como diríamos, sin pelos en la lengua. ¿Cuál debe ser el rol de un fiscal general en el sistema político? En el caso mío, más allá de una confrontación contra un presidente, fue una confrontación por unos principios que yo defendí. Es decir, yo me encontré con que había una discusión de dos modelos, un modelo que estaba básicamente atado a la defensa de la separación de poderes, de la rama judicial del poder público, de la constitución política, versus un modelo que pretendió pasar por encima de la autonomía de poderes, de la autonomía de la Fiscalía General de la Nación, y en ese sentido se produjeron los, digamos, enfrentamientos. Luego, más allá de una reacción de un funcionario contra otro funcionario o una polarización, digamos, que genera mayores problemas dentro de una democracia, yo creo que fue muy positivo para un país como Colombia que existiera claramente la idea de que no se podía pasar y no se puede pasar por encima de las instituciones. Yo lo advertí hace un año, yo recuerdo en Barranquilla, en el mes de marzo del año pasado, yo dije que no se le vaya a ocurrir al gobierno y al presidente invocar constituyentes o invocar mecanismos para modificar las instituciones si no les llegan a servir. Bueno, hace unos días ya están hablando de querer una constituyente porque las instituciones no les están sirviendo. Hay que ver exactamente, por eso digo, si las instituciones son tan fuertes para soportar lo que puede venir y, por supuesto, garantizar el escenario electoral en el 2026. Te pregunté cuál es el rol de un fiscal general. Ahora te pregunto, ¿cuál es el rol de un ex fiscal general? Por lo pronto, el rol de un ex fiscal general, el caso mío, es el de seguir produciendo algunas ideas, acompañar los procesos de discusión en el país, en Colombia, hablar con los diferentes sectores y ayudar para que Colombia pueda salir de la pesadilla en la que está en el año 2026. Concluyo con el tema con el que comencé la conversación. ¿Qué consejo le puedes dar a empresarios, emprendedores que quieran invertir en la América Latina en general y en Colombia en particular? Independientemente de cuándo sean las elecciones en cada uno de los países, el que quiera comenzar a invertir desde ahora, ¿qué consejos le puedes dar para poder entender las complejidades de invertir en un país latinoamericano como Colombia o como cualquier otro? Yo creo que en el caso de Colombia, Colombia tiene una multiplicidad de factores tremendamente positivos con este país. Tenemos tratados
de libre comercio, una gran cooperación económica, judicial. Tenemos cientos de personas y de colombianos en Estados Unidos. Tenemos unas costumbres similares, tenemos unos principios similares. Luego es un país absolutamente importante para multiplicar la inversión. En este momento, por supuesto, existen preocupaciones, pero esas preocupaciones siempre tienen que mirarse con mucha inteligencia, entendiendo que, por supuesto, los fenómenos democráticos en los países son fenómenos que generan grandes expectativas en unos sectores y al final generan grandes desilusiones al momento de terminar los periodos presidenciales para generar nuevas expectativas. Esa es la mejor definición de democracia. Grandes expectativas, grandes desilusiones, grandes expectativas, grandes desilusiones, salvo cuando aparezcan buenos gobiernos que generen expectativas y al final del día la gente diga, me parece importante lo que se hizo y hay que renovar la confianza para otra persona que represente esos sectores. Yo creo que el caso de Colombia no hay que perderlo de vista, no hay que entrar tampoco en el pesimismo frente a lo que ha venido ocurriendo, sino entrar en la idea de que es un país también, es un gran mercado, 50 millones de personas, es un país además con una necesidad también de mantener la cooperación, de mantener la libertad, a pesar de los crecimientos lánguidos que hemos empezado a tener. Colombia tiene este año un crecimiento del 0.6%, tenemos una disminución en la inversión en un 50% en los últimos 7, 8 meses, tenemos una tasa de inflación del 11%, tenemos una tasa de desempleo que está aumentando, ya está por encima del 10%, es decir, pasamos de tener en el último año del gobierno del presidente Duque una tasa de crecimiento económico del 8%, que es residual o que digamos que es consecuencial al crecimiento que Colombia tuvo del 10% en el 2021 y por supuesto del año COVID, pero hoy tenemos ya un crecimiento estamos teniendo tasa de crecimiento del 0.6%, lo que denota la falta de confianza y la preocupación en muchos sectores de decir si este es el momento o no de invertir. Hay mucho freno en la inversión, yo creo que hay que esperar un tiempo para verificar exactamente qué es lo que va a pasar en el 2025, que es un año tremendamente importante porque es el año previo electoral y a partir de julio del próximo año estaremos a 7, 8 meses de elecciones parlamentarias, a 7, 8 meses de las elecciones de consultas dentro del país para la próxima presidencia de la República y por supuesto de la elección presidencial que se tiene que presentar. Cuando digo se tiene que presentar, es que Colombia no puede perder la posibilidad de perder elecciones o de decir que no va a haber procesos electorales, sino es muy simple, las reglas son simples. En mayo del año 2026 tiene que haber una elección de primera vuelta en Colombia y un nuevo presidente de la República electo en junio del año 2026. ¿Y qué puede hacer el sector privado precisamente para ayudar con esos procesos? Ayer le comentaba al presidente Lasso, obviamente la labor de un empresario es ganar dinero, asegurarse de que su empresa sea próspera para el empresario, para su familia, para su empresa, para su comunidad. Pero en el tema social, en el tema político, ¿qué puede hacer un empresario para asegurarnos de que todos esos procesos democráticos se cumplan y la democracia siga adelante? No, yo difiero de lo que dice el presidente Lasso. La función de un empresario no puede ser... No, eso lo dije yo. Ah, ok. La función de un empresario no puede ser ganar dinero solamente. La función de un empresario tiene que ser también del de entender el ecosistema en donde está. Y en ese sentido de nada le sirve a uno ser un buen empresario si está poblado de pobreza o hay un 60% de informalidad dentro de un país, porque al final del día el responsable político, entre comillas, que va a buscar el político de turno, es el empresario que está generando alguna riqueza. Yo creo que el empresario tiene que involucrarse dentro de los procesos también sociales y hacer una tarea de ayudar también con sus mensajes a que se busque también y se crea que su función es ayudar al equilibrio dentro de la sociedad en la que vive. Yo no hablo de América Latina solamente, también lo hablo acá de Estados Unidos. Y lo estamos viviendo porque hace un momento hablaban de Estados Unidos. Estados Unidos, hay 50 Estados Unidos distintos. Y cada estado en este país es un país distinto y tiene una manera de entender el mundo distinto. Si uno, por supuesto, incluso para un empresario poder incorporarse o integrarse en un mercado dentro de Estados Unidos, tiene que hacer casi que un balance
dentro de cada estado qué es lo que le podría interesar, porque lo que le puede interesar aquí a un americano o a un latinoamericano en la Florida probablemente no tiene ningún interés para un americano en Indiana. Y creo que ahí es muy interesante que cada empresario, cada sector se involucre dentro de lo que significa su entorno. Alguien que va a invertir en Bogotá tiene que saber que Bogotá realmente no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en la costa Caribe en Colombia, con Barranquilla, con Cartagena, con Santa Marta, con La Guajira, con el caso de Montería, con Sincelejo, que son las zonas costeras del país, en donde hay mayor vínculo, por ejemplo, con lo que puede ocurrir en República Dominicana, en Venezuela, en Panamá, en Puerto Rico, donde hay incluso identidades culturales caribeñas, como diría Gabo. Ahí tenemos que entender, o lo que ocurre en el llano venezolano tiene relación con el llano colombiano, incluso hasta en música. Luego hay que entender los entornos sociales para poder cumplir una función, una mejor función que lleve a ganar recursos. Pero si uno no entiende en dónde está parado, difícilmente va a ganar los recursos. Muchísimas gracias, fiscal. Muchas gracias. Un placer compartir con usted y muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias por su tiempo. Viene la con Fernando.